CESAN Televisión. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden que para conocer más acerca de este y otros temas, ustedes pueden visitar nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras páginas web, donde pueden conocer más acerca de todos estos temas tan interesantes que abordamos con nuestros invitados. Y hoy vamos a conversar con el doctor Manolo Mazariegos. Él es el coordinador de nutrición y micronutrientes del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, con quien vamos a abordar el tema del consumo de legumbres para apoyar la seguridad alimentaria y nutricional, y esto en el marco de que el 10 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Legumbres. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y es un gran gusto estar con su audiencia y esperamos contribuir en la parte educativa sobre una adecuada nutrición. Así es, doctor. Vamos a empezar entonces hablando un poco acerca de las legumbres. Me gustaría que usted nos diera un concepto de qué son las legumbres. Bueno, legumbres y leguminosas son, frecuentemente las personas lo mencionan como que es algo, como que fuera lo mismo. Conceptualmente no es así, pero para no confundir a las personas podemos decir que leguminosa se refiere a las plantas que producen las legumbres. Entonces una planta de frijol, por ejemplo, es una leguminosa, más su grano que viene en una vaina, que es lo que diferencia una leguminosa, que son aquellos granos que las plantas producen en vainas. Ahí incluimos los frijoles, las habas, arvejas, incluimos los garbanzos, como por decir algunos. Pero en general se pueden usar indistintamente. Técnicamente, una es el fruto y otra es la planta. Claro. Doctor, ¿por qué es importante el cultivo de legumbres en un país como el nuestro? Bueno, no solo en Guatemala, no solo a nivel local, a nivel mundial, las legumbres son parte de la dieta básica de la población del mundo. Podemos decir que casi todos los países consumen leguminosas. Es uno de los commodities más importantes en el mercado mundial. En todos los países producen leguminosas y por su riqueza de nutrientes, su contribución nutricional tan importante, es que realmente para los países es una prioridad contar con suficiente granos, digamos, de legumbres. Entonces yo diría que no solo es por el consumo, sino también es una actividad económica muy importante a nivel rural. Son millones las familias rurales que producen frijoles o habas o arvejas y con eso están alimentando al mundo. Entonces yo veo que ese es, y hay otras propiedades que tienen, pero las vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la entrevista. Doctor, ya que menciona los beneficios económicos, ¿también hay algunos beneficios ambientales que produzca la siembra de legumbres? Sí, las leguminosas tienen una particularidad que enriquecen los suelos en donde se siembra. Las raíces de esas plantas tienen unos microorganismos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Ustedes saben que el gas más importante de la atmósfera es el nitrógeno y ciertos bichos que están en las raíces de esas plantas leguminosas tienen la habilidad de capturarlo y concentrarlo en el suelo. Entonces usualmente un suelo donde hay leguminosas es un suelo más fértil, es un suelo pues que tiene mejor valor nutritivo. Es un conocimiento que no es tan nuevo, quizá empíricamente ya lo conocían nuestros antepasados. Por ejemplo, los mayas ya tenían una asociación muy bien conocida, frijol, maíz y ayote. Eran las tres hermanas. Esto hacía que estos cultivos siempre se cultivaran juntos y con eso la familia tenía un modelo sostenible de producción. Extraían a la planta, al suelo, pero regresaban bastante de eso. Entonces yo creo que es una manera no solo de alimentar el suelo, sino también alimentar a una familia. Claro. ¿Y cómo sería la forma adecuada entonces de poder aprovechar estos beneficios? Sí, en este otro sentido también quería contarle, repitiendo la pregunta anterior, disculpe que le interrumpa, también es importante que las leguminosas, las legumbres, han cobrado un papel muy importante en la actualidad y tienen un futuro muy grande.
resulta que hay variedades de leguminosas que tienen capacidades de resistir los cambios climáticos. Hay leguminosas que resisten las sequías, por ejemplo, resisten ciertas plagas. Entonces ahora hay mucho trabajo de ir identificando esas plantas para que esas sean las nuevas variedades que van a poder alimentar al mundo en situación de cambio climático. Además, el año pasado surgió una iniciativa muy grande en el cual se está promoviendo una dieta especial basada en plantas que se llama la dieta planetaria, así se conoce, en el cual se está proponiendo que la mayoría de los componentes de la dieta provengan de plantas. Y dentro de eso un segmento importante son las leguminosas. Eso va acompañado de una reducción importante de productos de origen animal como carnes. Entonces, ¿quiénes van a suplir esa reducción en el consumo de carnes? Pues obviamente las legumbres y semillas y otras plantas que tienen un alto valor nutricional, y que entonces eso plantea la situación de que va a haber una alta demanda, y yo creo que va a haber una buena oportunidad de seguir desarrollando variedades mejores de esas leguminosas. Con respecto a su otra pregunta que me dijo, planteó que ¿cuál sería la forma adecuada entonces, por ejemplo, para una familia que tiene algunos otros cultivos y aprovechar estos beneficios que nos da la siembra de leguminosas? Sí, yo creo que una forma es que la tendencia reciente, y todavía podría decir que es actual, es sembrar el frijol, digamos, como un monocultivo. Quiere decir que las personas dedican un campo exclusivamente para cultivo de frijol. Entonces creo que la tendencia actualmente es que deberían ser en asocio con otros cultivos. Entonces eso hace que sea un modelo sustentable y de acuerdo pues a lo que vemos venir como una amenaza el cambio climático. Y ya pensando en otros temas, como por ejemplo el tema de seguridad alimentaria, pues ya podríamos mencionar más adelante que todas las familias deben tener la oportunidad de poder sembrar en sus campos el frijol para poder sostener a sus familias. Claro. Y usted mencionaba algo muy importante cuando mencionaba esta dieta planetaria, doctor, y es el aspecto nutricional. Me gustaría que nos hable un poco acerca de esa composición que tienen las legumbres y las leguminosas, que es beneficiosa. ¿Cuáles son esos nutrientes que tienen que son tan buenos para el ser humano? Sí, las legumbres tienen una particularidad. Casi son los granos que tienen la mayor densidad de nutrientes. Quiere decir que son aquellos granos que comparado con maíz, comparado con arroz o con trigo, son los que tienen mayor cantidad de nutrientes. Se usa el concepto de densidad porque en un grano tan pequeño tienen tantos nutrientes. Entonces tienen fuentes importantes de almidones, carbohidratos, es de los que tienen más cantidad de proteína. Si por ejemplo comparamos un cereal como por ejemplo maíz o arroz, puede andar entre 7 y 8% de proteína. Una legumbre como por ejemplo frijol puede tener 22-24% de proteína, o sea que 2 o 3 veces más. Entonces eso lo hace un alimento muy valioso. Aparte de eso, pues es muy denso en micronutrientes. Tiene mucha cantidad de hierro, mucha cantidad de zinc, vitaminas del complejo B. Entonces en un solo alimento podemos encontrar muchos nutrientes. Claro. ¿Cuáles son los principales beneficios entonces que nosotros tenemos o que nuestro organismo tiene al consumir legumbres? Sí, bueno, digamos que los beneficios pueden ser de varios tipos, ¿verdad? En primer lugar, pues obviamente hay aspectos que están relacionados con un impacto nutricional. Quiere decir que si yo estoy consumiendo ciertos nutrientes que abundan en esos granos, entonces yo voy a mejorar mi estado nutricional. Eso quiere decir cuánto tiene mi cuerpo de vitaminas, minerales y cuánto ha almacenado para que mi cuerpo pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. Y digamos que el otro tema es las propiedades funcionales. O sea, el frijol y los leguminosas tienen otras propiedades que son muy poco conocidas y se habla muy poco de ellas. No solo son fuentes de nutrientes, micronutrientes, sino también tienen otros compuestos que tienen efectos sobre la salud intestinal, tienen efectos sobre mejorar, digamos, el estado de la absorción de azúcares en el intestino, y por eso que se usa mucho en combinación con tratamientos para la diabetes, para la presión alta. Entonces, apenas conocemos un poco de eso. La fibra es otro elemento muy importante. El frijol tiene una gran cantidad de fibra,
Y para problemas intestinales, como les decía yo, la salud intestinal es una cosa muy importante y es la fuente de otro montón de enfermedades. Entonces creo que es muy adecuado el consumo regular de estas leguminosas. Muchas gracias, doctor Mazariegos, por compartir con nosotros esta información tan importante. Vamos a ir a un corte y al regresar vamos a seguir conversando acerca de las legumbres, las leguminosas y los beneficios que tiene en el consumo humano. Así que gracias, amigos y amigas, por compartir con nosotros en este espacio. Recuerden que para conocer más sobre este y otros temas pueden visitar nuestras redes sociales, así como nuestras diferentes páginas web. Además, no se olviden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAN GT. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. El exceso de peso es uno de los problemas de salud pública más grande en este siglo y está afectando a Guatemala. Según la última encuesta nacional de salud materno-infantil 2015, en Guatemala un 51.9% de las mujeres en edad fértil padece de sobrepeso u obesidad y 4.7% de los niños menores de 5 años ya padecen de este problema. Para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades que ambos pueden conllevar, se recomiendan el consumo de una dieta equilibrada y el aumento de la actividad física, ejercicio y la reducción del consumo de comida alta en grasas y azúcares. Una dieta equilibrada incluye el consumo de todos los grupos de alimentos en adecuada cantidad y variedad: cereales, granos, tubérculos, carnes, lácteos, grasas, frutas, verduras y hierbas. Este es el momento de redoblar los esfuerzos para alcanzar un mundo sin malnutrición en todas sus formas. Nutramos nuestro futuro. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en este espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden que para conocer más sobre el tema que estamos abordando hoy y los temas que abordamos en nuestros programas, pueden visitar nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras páginas web, y que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y a escuchar a través de nuestros canales de Mixcloud y YouTube CESAN GT. Hoy estamos conversando sobre el consumo de legumbres para apoyar la seguridad alimentaria y nutricional, y para eso nos acompaña el doctor Manolo Mazariegos. Él es el coordinador de la Unidad de Nutrición y Micronutrientes del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Así que, doctor Mazariegos, usted antes de irnos al corte nos hablaba un poco acerca de todos los beneficios que tiene el consumo de legumbres. Y entonces me llama a mí la atención porque últimamente escuchamos mucho el término de superalimentos. ¿Podríamos considerar entonces a las legumbres como un superalimento? Ciertamente, como le comenté anteriormente, son granos con un alto valor contenido de micronutrientes y además con otros compuestos funcionales, y está todo tan concentrado, tan denso, que permiten aportar no solo a la nutrición, también a la salud. Como les decía anteriormente, dado su alto contenido de proteína, pues se ha propuesto como que puede ser un sustituto importante para las personas que quieran reducir la cantidad de carne en la dieta. Usted sabe que hay una tendencia mundial, como le mencioné antes, de la dieta planetaria, que propone que todos debemos, con el afán de preservar el planeta, la sostenibilidad del planeta y con todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, entonces es bueno que reduzcamos un poco el consumo de carne. Los expertos hablan de una reducción drástica de consumo de carne. En Guatemala esa situación podría ser diferente porque en Guatemala tenemos muy poco consumo de carne, digamos, en las poblaciones vulnerables, en la mayoría de la población. Pero ellos sí consumen, digamos, leguminosas. Entonces ellos deberían de consumir buena cantidad de leguminosas y aprovechar esto, que es un superalimento. Hay otro grupo de superalimentos, están las semillas, que también están propuestas dentro de la dieta planetaria. Son semillas que algunas de estas también podrían ser catalogadas como las leguminosas.
Estoy hablando de las nueces, estoy hablando de, no nueces exactamente, pero por ejemplo el maní. Y luego está el grupo de las nueces, que no son leguminosas, pero que tienen un aporte importante de proteína y grasas especiales que no se consiguen en otros tipos de alimentos. Entonces, eso sí, ciertamente podría ser considerados como superalimentos. Hablábamos un poco durante el corte sobre que hay diferentes tipos de legumbres, doctor. ¿Cuáles son los diferentes tipos que tenemos aquí en Guatemala, que podríamos llamar nativos, y sobre todo cuáles son los que más consumimos? Sí, bueno, en el mercado lo que más encontramos son el frijol común, que básicamente puede ser negro, blanco, colorado. Y luego empiezan a haber otras variedades. Ustedes han visto un frijol grandecito, hay distintos tamaños, hasta uno que tiene forma de un riñoncito. Estos son uno le llaman piligüe, otros le llaman piloy. Estos son variedades nativas y que tienen la particularidad de que crecen con poco cuidado en el campo y tardan 6, 8, 9 meses en que se desarrollen, a diferencia de las variedades comunes comerciales que requieren un periodo corto de 60 a 90 días. Entonces, creo yo que es importante tomar en cuenta que en Guatemala tenemos, aparte de esas, otra serie de variedades de frijoles nativas. Hay unos frijoles que son más pequeñitos, hay unos que tienen la característica en la cáscara que son como pintillos, y hay distintos colores, hay cafecitos, hay blanquitos, hay rojitos, y todos estos existen en el medio y posiblemente fueron originarios de Guatemala hace miles de años, posiblemente millones de años, y sin embargo están ahí esperando que algún día les demos uso. Y lo que ha impedido muchas veces que se propaguen, que se difundan, es porque estos productos, cuando ya se preparan en la cocina, no tienen el mismo sabor que el frijol negro, el frijol común que la gente consume normalmente. Entonces, eso ha hecho que la gente no mucho los acepte, pero son variedades que tienen un gran potencial. Nosotros hemos tenido interés en usarlos para hacer algunas papillas para niños y que pues, adecuadamente combinada con otro tipo de alimentos podría ser presentado pues, a los niños. En Guatemala el consumo de frijoles es bastante bajo, diría yo. Hemos hecho varias encuestas en el INCAP y encontramos que el consumo no es lo que esperamos. Es posible que la mayoría de las personas lo reporten, es posible que tal vez unos 2/3 de la población lo reporte como consumir, pero cuando uno hace estudios un poco más finos se dan cuenta que no todo lo consumen diariamente. Es posible que lo consuman 1 o 2 veces a la semana nada más, y es porque el frijol se ha convertido en un producto no solo de alto valor en precio. Entonces lo ha hecho como inaccesible a las personas. Sin embargo, cuando vemos cómo las familias pueden consumir o gastar su dinero, vemos que a veces, muchas veces consumen otros alimentos, y estoy hablando de los alimentos de la industria, de los alimentos procesados, que son mucho más caros, que no tienen todo ese valor alimentario, y sin embargo las familias optan por esos alimentos y no por comprar y consumir leguminosas. Yo creo que ahí nos falta mucha educación. Ojalá que las familias puedan entender que es más barato comprar una libra de frijol que estar comprando cajas o latas de alimentos en los supermercados. No tengo nada contra ellos, pero si se trata de que las familias hagan una decisión sobre alimentos más saludables, el frijol sería una opción, la mejor opción saludable. Claro. ¿Considera usted que, por ejemplo, el sabor, el costo o tal vez algunos conceptos erróneos ha hecho que los guatemaltecos subestimemos los beneficios que tienen las legumbres? Sí, yo creo que se subestima por varias razones. Muchas veces se subestima creo que la mayoría de veces es por desconocimiento. Creo que la educación no ha llegado hasta estos segmentos y por otro lado hay unas percepciones equivocadas. Te he oído que algunas veces la gente dice, bueno, el frijol es la comida del pobre. Entonces, eso cuando la gente lo menciona, prácticamente usted está haciendo un estigma en las poblaciones que lo consumen. Y es todo lo contrario. Vemos que si el frijol puede ser que es el alimento, igual que el maíz, la tortilla, que casi va por todos los estratos sociales. Y no se sorprende usted que los estratos sociales medios y altos consumen más frijol que los estratos bajos. Entonces, es todo pues,
la falta de su consumo. Yo creo que el problema principal es acceso. Yo creo que con una buena campaña educativa y con fortalecer los programas de agricultura familiar en el cual se produzca, se incentive la producción de granos, especialmente de frijoles, creo que eso sería una gran ventaja para las comunidades y para los países, para el país. Como le dije, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el desarrollo local, la generación de ingresos de parte de agricultores, que son los que están produciendo alimentos en el campo, y también un gran beneficio a las ciudades. Si hay más producción, posiblemente llega y sería un poco más barato llegar a las comunidades, a la población en general. Entonces yo creo que eso sería una buena cosa. Por otro lado, si en Guatemala consumiéramos más frijol, yo creo que atrevería yo a decirme, con cierto coraje, decir que la situación de desnutrición crónica en Guatemala no sería como la tenemos actualmente. No se trata de que eso vaya a resolver el problema, pero sería una contribución muy importante porque hemos visto que en la población la calidad de la proteína es bastante baja, hay deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, y estos alimentos lo tienen. Entonces yo creo que si la gente consumiera regularmente 1 o 2 veces frijol al día, haría una gran diferencia. Por otro lado, quiero resaltar que no solamente de consumir frijol, sino que realmente el frijol tiene que estar combinado adecuadamente con otros alimentos para que su valor nutricional resalte. Si solo como frijol, no me va a dar el efecto. Pero si lo combino adecuadamente con tortilla o con arroz o con pasta, yo permito que esos dos alimentos se combinen y de esa forma se complementen las proteínas que tiene uno u otro. La proteína del frijol es bastante buena, pero le faltan algunas cositas. Y la proteína del maíz y los cereales también les falta una cosita. Pero cuando se combinan, lo que no tiene una, lo aporta la otra, y eso se convierte en un alimento de alto valor nutricional. Casi como decir que equivale a comer carne o a comer un huevo o un vaso de leche. Entonces es importante meter la idea de que a los niños les den, por ejemplo, una papilla con un poquito de arroz y frijol. Eso haría una gran diferencia. Y definitivamente, doctor, como usted mencionaba, esto de la educación, la información, y esto empieza desde la infancia. Así que, ¿cómo aconseja usted a los padres de familia que podamos incrementar entonces el consumo de legumbres en los niños para que empiecen a acostumbrarse a consumirlo desde pequeños? Sí. Pues yo creo que todo empieza en el hogar y todo empieza desde que el niño es pequeño. Entonces, aunque hemos visto algunos cuadros típicos en los cuales a veces el primer alimento que el niño recibe cuando tiene 6 meses es caldito de frijol, por ejemplo. Yo creo que si el niño empieza a esas edades a consumir, a ser expuesto a ese alimento y lo consume junto con la familia y se toma como un alimento que normalmente se consume en la familia, eso le da un gran valor. Porque no solo es una costumbre, es una tradición, sino que la gente está reconociendo que ese es un alimento que tiene un alto valor nutritivo y por eso lo estoy dando a mi familia. Entonces, si el niño crece en ese ambiente, es muy seguro que el niño va a llegar a la escuela, le va a gustar comer el frijol que le sirven en la alimentación de la escolar y obviamente va a llegar a un adulto y posiblemente va él a transmitir ese mensaje a la siguiente generación. Pero yo creo que los niños deben ser expuestos. Hicimos un estudio recientemente en el cual estuvimos viendo cómo podíamos asegurar que los niños pudieran tener una alimentación adecuada en ese periodo pequeño de los 6 meses a los 23 meses. Y nosotros nos dimos cuenta que utilizando todo lo que había en el hogar y todo lo que había en las comunidades, no podíamos llenar los requerimientos de esos niños, porque les hacía falta una calidad de proteína, les hacía falta hierro, les hacía falta zinc. Entonces, pero cuando empezamos a hacer unas formulaciones, y cuando empezamos a meterles el frijol, se mejoraba sustancialmente su nivel de la dieta. Obviamente no llegábamos a tope, pero si le agregábamos, por ejemplo, una mitad de un huevo, se cambia la diferencia. O sea, hace una gran diferencia y ese día el niño cumplía su requerimiento del día. Si eso sucediera día tras día, seguramente no tendríamos los niveles de desnutrición que tenemos. Entonces yo creo que sí es un buen punto, que las familias entiendan que es importante empezar con los niños desde que son muy pequeñitos.
Muchas gracias, doctor Mazariegos, por compartir con nosotros esta información tan interesante y esperamos poder volver a contar con su participación en este espacio para seguir compartiendo con nuestros televidentes pues toda esta información tan importante y sobre todo para cambiar pues esos índices que tenemos en nuestro país y sobre todo que sabiendo o teniendo los conocimientos sobre los beneficios que los alimentos tienen, pues podemos lograrlo nosotros desde nuestros hogares. Así que muchas gracias, doctor Mazariegos. Ha sido un gran gusto estar con ustedes y estamos aquí a la orden. Las puertas están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Y recuerden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y Mixcloud CESAN GT. Y también les recuerdo que para conocer más información sobre estos temas tan interesantes, pueden visitar nuestras redes sociales donde encontrarán diverso material que va a ampliar sus conocimientos. Para mí ha sido un gusto acompañarles. Nos vemos en la próxima edición. CESAN Televisión.